A las 09:47 de la mañana del 14 de marzo de 1945, Trevor Harold Setner observaba desde su celda improvisada en un campamento japonés en Filipinas cómo el sol atravesaba las tablas podridas del techo, creando líneas de luz sobre el charco de su propia sangre. 28 años, carpintero de Des Moines, Iowa, conocido en su batallón como el cobarde de la compañía K después de vomitar durante su primer combate y esconderse detrás de una letrina durante un bombardeo. Llevaba 72 horas en manos japonesas. En las próximas 3 horas, este hombre que nunca había ganado una pelea en su vida, ni siquiera en el patio de la escuela, haría algo que desafiaría toda lógica de supervivencia. Harold medía apenas 5 pies 6 pulgadas, 1.68 metros, pesaba 138 libras antes de la captura, ahora quizás 115. Sus compañeros lo llamaban ratón no solo por su tamaño, sino por cómo se escabullía de cualquier confrontación. Durante el entrenamiento básico en Fort Benning, Georgia, había sido el último de 312 reclutas en completar el curso de obstáculos. Su sargento instructor, Staff Sergeant Michael Kowalski, escribió en su evaluación: Signer carece del instinto agresivo necesario para el combate. Recomiendo asignación a tareas administrativas. Esa recomendación fue ignorada. El ejército necesitaba cuerpos en el Pacífico, no importaba si esos cuerpos temblaban al sonido de los disparos. La compañía K del 162º Regimiento de Infantería había perdido 43 hombres en los últimos 6 días defendiendo una colina sin nombre a 14 millas al norte de San Fernando. Harold había sobrevivido no por valentía, sino por pura casualidad. Cuando los japoneses rompieron el perímetro a las 02:15 del 11 de marzo, Harold estaba en la letrina con disentería, su cuarta visita esa noche. Escuchó los gritos, los disparos, el metal contra el metal. Se quedó paralizado, sentado en esa letrina maloliente mientras 217 soldados japoneses del 23º Regimiento de Infantería Imperial masacraban a su pelotón. Cuando finalmente salió, temblando, con los pantalones todavía a medio subir, un oficial japonés lo estaba esperando. No hubo lucha. Harold levantó las manos inmediatamente. El campamento de prisioneros no era más que 3 chozas de bambú rodeadas de alambre oxidado, ubicado en un claro de la jungla donde la humedad del 95% hacía que respirar fuera como ahogarse lentamente. La temperatura alcanzaba los 104 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados, al mediodía. No había médico, no había medicinas, solo 31 prisioneros americanos y filipinos esperando morir. El comandante del campo, Captain Yamamoto Kenji, 34 años, graduado de la Universidad Imperial de Tokio, hablaba inglés perfecto con acento británico, habiendo estudiado en Oxford antes de la guerra. Esta educación refinada hacía sus métodos de tortura aún más perturbadores. Yamamoto tenía una obsesión particular con las manos. Creía que romper las manos de un hombre rompía su espíritu. En su oficina, una choza apenas más grande que las celdas, guardaba una colección de 47 anillos de boda tomados de prisioneros después de cortarles los dedos. Los exhibía en una tabla de madera como trofeos. Harold había visto esa tabla el primer día, cuando Yamamoto lo interrogó sobre las posiciones americanas. Harold no sabía nada útil. Era apenas un soldado raso que limpiaba rifles y cargaba municiones. Pero Yamamoto no le creyó. El 12 de marzo, segundo día de cautiverio, Yamamoto hizo que sus guardias golpearan a Harold con varas de bambú durante 45 minutos. Cada golpe contado en voz alta en japonés. Harold perdió el conocimiento en el golpe número 127. Lo despertaron con un balde de agua hirviendo. Sus costillas, al menos 3, posiblemente 4, estaban rotas. Respirar era agonía. Pero no había gritado información porque genuinamente no tenía ninguna. Su ignorancia lo salvó temporalmente, pero también selló su destino. Yamamoto odiaba la incompetencia casi tanto como odiaba la resistencia. El tercer día, 14 de marzo, comenzó diferente. A las 08:00, Yamamoto entró personalmente a la celda de Harold. Traía consigo una mesa pequeña, una silla y una caja de madera pulida del tamaño de una caja de zapatos. 2 guardias, Private Tanaka y Private Suzuki,
Ambos adolescentes que no podían tener más de 17 años arrastraron a Harold hacia la silla. Sus muñecas fueron atadas con alambre que cortaba la piel. El alambre era deliberadamente oxidado, garantizando infección si sobrevivía. Yamamoto abrió la caja con la ceremonia de un sacerdote preparando la comunión. Dentro había instrumentos que parecían pertenecer más a un museo médico que a un campo de guerra: escalpelos, pinzas, un martillo pequeño, cinceles de diferentes tamaños, y algo que Harold reconoció con horror creciente como tijeras para podar, las mismas que su padre usaba en el jardín de Aowa. Yamamoto las levantó, examinándolas a la luz. ¿Sabes qué diferencia a los humanos de los animales, Private Setner?, preguntó en su inglés impecable. Las manos. Con las manos construimos, creamos, acariciamos a nuestros seres queridos. Sin ellas, somos menos que bestias. Harold quería responder, quería suplicar, pero su garganta estaba tan seca que solo emergió un graznido. Había bebido solo media taza de agua con larvas en las últimas 48 horas. Yamamoto colocó la mano izquierda de Harold sobre la mesa, extendiéndola como si fuera a leerle la palma. Los dedos de Harold, dedos de carpintero que conocían la textura de cada tipo de madera, que habían construido la cuna de su hija hacía apenas 2 años, temblaban incontrolablemente. Empezaremos con el meñique, anunció Yamamoto. Es el menos útil, pero el dolor viaja igual al cerebro. El primer corte no fue limpio. Las tijeras estaban deliberadamente desafiladas. Yamamoto tuvo que cerrar a través del hueso, el sonido como masticar apio mezclado con el crujir de ramitas secas. Harold gritó, un sonido que no sabía que podía producir, primitivo y sin forma. La sangre salpicó sobre la mesa, sobre el uniforme de Yamamoto, quien ni siquiera parpadeó. El dedo cayó sobre la mesa con un golpe suave, casi inaudible. Tanaka vomitó en la esquina. Incluso para los guardias adolescentes, esto era demasiado. Uno, contó Yamamoto en inglés, luego repitió en japonés. Ahora, Private Setner, ¿recuerdas algo sobre las posiciones de artillería? Harold solo podía jadear, su visión nublándose por los bordes. El dolor era tan intenso que trascendía la sensación, convirtiéndose en algo casi abstracto, como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo, observando a otro hombre ser torturado. No sé nada. Las palabras salieron entre jadeos. Yamamoto suspiró teatralmente. ¡Qué lástima! El anular entonces. El segundo dedo tomó más tiempo. El hueso era más grueso, y Yamamoto parecía disfrutar el proceso, narrando cada acción como un profesor de anatomía. ¿Ves cómo el tendón se retrae? Fascinante, ¿verdad? El cuerpo humano siempre intenta protegerse, incluso cuando es inútil. Harold había dejado de gritar. No por valentía, sino porque su garganta estaba desgarrada, produciendo solo un silbido ronco. La mesa estaba empapada de sangre, goteando sobre el piso de tierra, creando pequeños ríos que fluían hacia el desagüe improvisado en la esquina. Cuando Yamamoto posicionó las tijeras sobre el dedo medio, algo cambió en Harold. Quizás fue la pérdida de sangre, quizás el shock, pero una calma extraña descendió sobre él. Miró directamente a los ojos de Yamamoto por primera vez. No con desafío, sino con una curiosidad casi científica. ¿Qué veía Yamamoto cuando hacía esto? ¿Sentía algo? Los ojos del capitán japonés eran negros y planos como los de un tiburón, reflejando solo la luz, no emoción. En ese momento, Harold entendió que moriría en esta choza. La pregunta era cuándo, no si. El tercer dedo, el dedo medio, era simbólico para Yamamoto. En Occidente, este dedo es un insulto, explicó mientras comenzaba a cortar. Qué apropiado que sea el último. Tu último insulto silencioso al imperio japonés. Pero las tijeras se atascaron en el hueso. Yamamoto frunció el ceño, aplicando más presión. El mango se resbaló, cortando su propia palma. Maldijo en japonés, algo que Harold no entendió pero que sonaba particularmente virulento. Sangre japonesa se mezcló con sangre americana sobre la mesa. Fue entonces cuando Harold notó algo crucial. El corte en la mano de Yamamoto era profundo,
más profundo de lo que el capitán parecía darse cuenta. La sangre fluía constantemente, no en el goteo menor de una cortada superficial. Yamamoto, enfocado en su tarea, envolvió descuidadamente su mano con un paño sucio y continuó cerrando. Pero su agarre se debilitaba. Las tijeras se resbalaban. Su uniforme, anteriormente inmaculado a pesar de las salpicaduras, ahora mostraba una mancha creciente de su propia sangre en el costado donde presionaba su mano herida. El dedo medio finalmente se dio con un chasquido audible. Harold ni siquiera gritó esta vez. Estaba más allá del dolor, en ese espacio extraño donde el cuerpo simplemente acepta el daño como un nuevo estado de existencia. 3 dedos yacían sobre la mesa como gusanos pálidos y gordos. Su mano izquierda era una ruina de carne desgarrada y hueso expuesto. Yamamoto parecía satisfecho, pero también notablemente pálido. Su propio corte seguía sangrando, empapando a través del paño improvisado. Mañana continuaremos con la mano derecha, anunció Yamamoto, pero su voz carecía de su anterior autoridad. Se levantó demasiado rápido, tambaleándose ligeramente. Los guardias adolescentes intercambiaron miradas nerviosas. Yamamoto salió de la celda con pasos que intentaban ser autoritarios pero que traicionaban un ligero tambaleo. Harold fue dejado atado a la silla, su mano mutilada pulsando con cada latido del corazón, la sangre aún fluyendo pero más lenta ahora, coagulándose en masas oscuras alrededor de los muñones. Si quieres ver cómo terminó la misión de Harold, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Harold. Los guardias no regresaron por 3 horas. Cuando finalmente Private Tanaka entró a las 1247, encontró a Harold inconsciente pero vivo, su cabeza colgando hacia atrás, respiración superficial pero constante. El joven guardia, que había vomitado antes, ahora mostró un momento de humanidad que le costaría caro. Vertió agua de su cantimplora sobre los labios agrietados de Harold. Solo unas gotas, pero suficiente para devolverlo a la conciencia. Tanaka luego desató las muñecas de Harold del alambre, la piel desprendiéndose con el metal oxidado, y lo arrastró de vuelta a la celda común donde otros prisioneros esperaban. Entre esos prisioneros estaba Corporal James Jimmy Peterson, 24 años, de Duluth, Minnesota, un médico de combate que había perdido su ojo izquierdo por metralla 5 semanas antes. Jimmy había estado observando todo desde una grieta en la pared de bambú. Con tiras desgarradas de su propia camisa, que había estado guardando para su propia herida ocular infectada, improvisó vendajes para la mano de Harold. «No vas a morir por esto», susurró Jimmy, aunque ambos sabían que la infección en este infierno húmedo era una sentencia de muerte. «He visto peores». Era mentira, pero una mentira necesaria. La noche cayó como una manta húmeda sobre el campamento. La temperatura bajó a solo 82 grados Fahrenheit, 28 grados centígrados, pero para cuerpos febrilmente calientes por infección e inflamación se sentía casi frío. Harold yacía sobre el piso de bambú, su mano vendada elevada sobre su pecho, cada pulso enviando rayos de dolor hasta su hombro. A su alrededor, otros prisioneros gemían, tosían, algunos deliraban en voz alta. El sonido de la jungla nocturna, insectos, pájaros, el ocasional grito de un mono, creaba una sinfonía de pesadilla. A las 2330, Harold escuchó pasos fuera de la celda. No el caminar pesado de las botas de los guardias, sino algo más errático, arrastrando. La puerta de bambú se abrió con un crujido. La silueta de Yamamoto apareció en el umbral, iluminada por la luna llena. Pero algo estaba mal. El capitán se balanceaba como un borracho, su mano vendada, ahora un vendaje apropiado pero empapado de sangre, presionada contra su costado. Entró a la celda tambaleándose, su otra mano buscando apoyo en la pared. Los otros prisioneros se encogieron hacia atrás, esperando alguna nueva tortura nocturna. Pero Yamamoto no parecía verlos. Sus ojos, esos ojos de tiburón anteriormente sin vida, ahora mostraban algo que Harold reconoció: fiebre. El corte en su mano se había infectado. En el trópico, con higiene pobre y sin antibióticos, incluso las heridas menores podían volverse mortales en horas.
Yamamoto cayó de rodillas junto a Harold, su respiración rápida y superficial. Tú. Jadeó en inglés, su acento británico deslizándose. Tú me hiciste esto. Era absurdo, por supuesto. Yamamoto se había cortado él mismo. Pero en su delirio febril, había reescrito la historia. Su mano se movió hacia su cinturón, donde colgaba su pistola de servicio Type 14 Nambu. Pero sus dedos, torpes por la fiebre, no pudieron abrir la funda. En cambio, comenzó a desabrocharse el cinturón en sí, quizás planeando usarlo como látigo. El cinturón era de cuero genuino, no el sucedáneo que la mayoría de los oficiales japoneses llevaban en esta etapa de la guerra. Un regalo de su padre, había mencionado una vez durante uno de sus monólogos filosóficos mientras torturaba. Medía aproximadamente 46 pulgadas de largo, 117 centímetros, con una hebilla de latón pesado que mostraba el crisantemo imperial. Mientras Yamamoto luchaba por sacarlo de los pasadores de su uniforme, perdió el equilibrio, cayendo hacia adelante, su peso aterrizando parcialmente sobre Harold. Harold gritó cuando el peso de Yamamoto presionó su mano mutilada. El dolor fue eléctrico, borrando todo pensamiento excepto la necesidad de que se detuviera. Su mano derecha, la que aún tenía todos sus dedos, se movió por instinto, no por plan. Agarró el cinturón que Yamamoto había logrado sacar hasta la mitad. En el forcejeo, el cinturón de alguna manera terminó alrededor del cuello de Yamamoto. Harold no recordaría exactamente cómo sucedió. Un momento Yamamoto estaba sobre él, al siguiente el capitán japonés estaba de espaldas, arañando el cuero alrededor de su garganta. La transformación de Harold fue instantánea y total. Este hombre que había vomitado en su primer combate, que se había escondido en una letrina, que nunca había ganado una pelea, de repente se convirtió en algo primitivo. Tiró del cinturón con una fuerza que no sabía que poseía, su mano derecha encontrando fuerza en la desesperación. Yamamoto pateó, sus botas golpeando el piso de bambú en un ritmo de staccato. Sus manos arañaron el cinturón, luego la cara de Harold, dejando surcos sangrientos en sus mejillas. Los otros prisioneros observaban en un silencio atónito. Jimmy Tiersen luego describiría la escena como observar a un ratón matar a una serpiente. Tomó 4 minutos y 37 segundos para que Yamamoto dejara de moverse, aunque Jimmy solo estimaría el tiempo más tarde. Se sintió como horas y segundos simultáneamente. El sonido final que hizo Yamamoto no fue dramático, solo un pequeño gorgoteo, como agua drenando por una tubería obstruida. Harold no soltó el cinturón. Continuó apretando incluso después de que Yamamoto estaba claramente muerto, sus ojos saltones mirando sin ver al techo. Fue Jimmy quien finalmente tuvo que deshacer los dedos de Harold del cuero. Está muerto, Harold. Está muerto. Lo lograste. Harold miró sus manos, una mutilada, una manchada con sangre que no era suya, como si pertenecieran a un extraño. El campamento estalló en caos cuando los guardias descubrieron el cuerpo de Yamamoto a las 05:15. Private Tanaka, el que había dado agua a Harold, fue el primero en entrar. Vio el cuerpo de su comandante, el rostro púrpura e hinchado, la lengua sobresaliendo grotescamente. Por un momento que se extendería en la memoria de Harold para siempre, Tanaka y él hicieron contacto visual. El joven guardia japonés podría haber gritado, podría haber disparado a Harold en el acto. En cambio, dio media vuelta y caminó hacia afuera, gritando en japonés que los prisioneros habían escapado. La confusión que siguió fue absoluta. Travis Suzuki, el otro guardia adolescente, entró corriendo con su rifle Type 99, disparando salvajemente al techo de bambú. Las balas atravesaron el material como papel, enviando astillas lloviendo sobre los prisioneros que se tiraron al suelo. Harold permanecía sentado, todavía sosteniendo el cinturón de Yamamoto, aparentemente en shock. Fue Jimmy Petersen quien lo sacó de su trance con una bofetada fuerte. Harold, tenemos que movernos ahora. El campamento tenía solo 6 guardias en total. 2 estaban en una patrulla nocturna que no regresaría hasta las 06:00. Tanaka había desaparecido, presumiblemente huyendo hacia la jungla. Suzuki estaba en pánico, gritando órdenes contradictorias.
Los otros dos guardias, veteranos más viejos que habían sido transferidos aquí como castigo por alguna infracción desconocida, corrieron desde su puesto pero estaban a 200 yardas de distancia. Los prisioneros tenían quizás 90 segundos antes de que llegaran. Jinmi tomó el mando con una autoridad que nadie cuestionó. Tomen las armas de Yamamoto. Las llaves están en su bolsillo. Un prisionero filipino, Sergeant Rodrigo Bataan, registró rápidamente el cuerpo, recuperando no solo las llaves sino también la pistola Nambu con 14 balas, un cuchillo tanto y, extrañamente, una fotografía de una mujer en kimono sosteniendo a un bebé. Harold observaba todo como si fuera una película proyectada en una pared distante. Las cerraduras de la celda se abrieron con un clic metálico que sonó como trueno en el amanecer húmedo. 31 prisioneros salieron tambaleándose al área principal, muchos demasiado débiles para correr. 5 no podían caminar en absoluto, sus piernas hinchadas con beriberi o rotas por tortura previa. Jinmi tomó una decisión que lo perseguiría por décadas: no podemos llevarlos. Si nos quedamos, todos morimos. Los hombres abandonados no protestaron. Sabían. Uno de ellos, Private Danny Morrison de Oklahoma, 19 años, le dio a Harold su anillo de graduación de secundaria. Dáselo a mi mamá si lo logras. Harold lo tomó con su mano buena, el metal todavía caliente del dedo febril de Danny. A las 0523, 26 prisioneros salieron del campamento hacia la jungla. Harold era prácticamente cargado entre Jamie y Rodrigo, sus piernas finalmente cediendo mientras la adrenalina se desvanecía. Detrás de ellos, disparos. Los guardias veteranos habían llegado y ejecutaban sumariamente a los prisioneros que no podían huir. 5 disparos distintos. 5 vidas terminadas. Harold intentó mirar hacia atrás, pero Jamie lo forzó hacia adelante. No puedes ayudarlos ahora. La jungla filipina al amanecer es un organismo vivo que respira. La humedad se condensa en cada superficie, haciendo todo resbaladizo. El grupo se movía en fila única por un sendero de animales que Rodrigo conocía de sus días como guerrillero antes de la captura. 400 yardas en la jungla. 600 yardas. 800 yardas. Cada paso alejándose del campamento se sentía como un pequeño milagro. Pero entonces llegó el sonido que todos temían: perros. Los japoneses mantenían 3 perros de rastreo en un puesto avanzado a 2 millas del campamento. Pastores alemanes entrenados en Manchuria podían seguir un rastro de sudor y sangre a través de cualquier terreno. Y el grupo de prisioneros estaba dejando mucho de ambos. Harold sangraba a través de sus vendajes improvisados. Otros hombres con heridas abiertas, pies descalzos cortados por rocas volcánicas afiladas, creaban un rastro que incluso un rastreador novato podría seguir. A las 0554, habían cubierto quizás 1.5 millas cuando el primer perro apareció. Un pastor alemán negro de 95 libras salió de la maleza a solo 20 yardas delante de ellos. Sus ojos ámbar se fijaron en el grupo, su cuerpo tensándose para atacar. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Rada Tanaka emergió de los arbustos detrás del perro, su rifle apuntando no a los prisioneros, sino al animal. Disparó una vez. El perro cayó con un gemido que sonaba casi como sorpresa. Tanaka miró directamente a Harold, asintió una vez y desapareció de nuevo en la jungla. Nadie habló sobre lo que acababa de suceder. No había tiempo. Los ladridos de los otros perros se acercaban. El grupo se dividió por necesidad, no por plan. Jinmi llevó a 12 hombres hacia el este, hacia donde creía que estaban las líneas americanas. Rodrigo tomó a 10 hacia las colinas donde los guerrilleros filipinos podrían estar escondidos. Harold terminó con un grupo de solo 3, él mismo, un cocinero de Texas llamado Earl Watson y un artillero de tanque de Detroit, Marcus Washington, uno de los únicos soldados negros en el campamento. Marcus, a pesar de tener disentería severa que lo había reducido de 200 libras a quizás 140, prácticamente cargó a Harold las siguientes 2 horas. «No voy a dejar que el hombre que estranguló a ese bastardo muera en la jungla», murmuraba, más para sí mismo que para Harold. Cada 10 minutos tenía que parar,
su cuerpo convulsionando mientras sus intestinos se vaciaban involuntariamente. El olor atraería a los perros, todos lo sabían, pero nadie lo mencionó. A las 0800, la temperatura había subido a 96 grados Fahrenheit, 35.5 grados centígrados. El trío había encontrado un arroyo, el agua marrón pero moviéndose, lo que significaba que era más segura que el agua estancada. Harold sumergió su mano mutilada en la corriente, el agua fría proporcionando un alivio momentáneo del dolor pulsante. Fue entonces cuando escucharon los motores. No los motores de camiones japoneses, sino algo más pesado, más profundo. Tanques. ¿Pero de quién eran los tanques? Las líneas del frente eran fluidas en esta parte de Filipinas. Podrían ser Sherman americanos o tanques Type 97 japoneses. Earl trepó a un árbol de coco, sus manos de cocinero sorprendentemente ágiles en la corteza áspera. A 30 pies de altura, podía ver sobre la cubierta de la jungla. Veo 4, no, 5 tanques. No puedo distinguir, espera. Un disparo resonó. Earl cayó del árbol como una marioneta con las cuerdas cortadas, un agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos en su garganta. Gorgoteó algo que podría haber sido mamá y murió en 30 segundos, su sangre mezclándose con el agua del arroyo. Un francotirador japonés, invisible en el dosel a 300 yardas de distancia. Marcus y Harold se arrastraron hacia una zanja de erosión, presionándose contra el barro rojo. Los tanques se acercaban, definitivamente japoneses ahora, el distintivo traqueteo de sus orugas inconfundible. 200 yardas. 150 yardas. 100 yardas. Harold podía ver la infantería que los acompañaba, quizás 40 soldados, moviéndose con la fatiga de hombres que habían estado marchando toda la noche. Fue entonces cuando la ironía del destino intervino. Una bomba de 500 libras sin explotar de un bombardeo americano 3 días antes, enterrada a solo 10 pies de donde Harold y Marcus se escondían, eligió ese momento para detonar. Quizás fue la vibración de los tanques, quizás el temporizador defectuoso finalmente llegó a cero. La explosión lanzó a Harold 20 pies en el aire. Aterrizó en una maraña de enredaderas, sorprendentemente ileso excepto por un zumbido en sus oídos que duraría el resto de su vida. Marcus no tuvo tanta suerte. La metralla le había abierto el estómago. Sostenía sus intestinos con ambas manos, mirándolos con una expresión de genuina perplejidad. «Esto no se supone que suceda», dijo claramente. Se suponía que volvería a casa. Murió mirando al cielo, todavía sosteniendo sus propios órganos como si pudiera volver a meterlos. La explosión había hecho algo más que matar a Marcus. Había destruido el tanque líder japonés, bloqueando el sendero. En la confusión, gritos, humo, comandantes ladrando órdenes contradictorias, Harold se arrastró. No heroicamente, sino como el ratón por el que lo habían apodado, moviéndose de arbusto en arbusto, su mano mutilada dejando manchas de sangre en las hojas. Se arrastró por 400 yardas antes de darse cuenta de que nadie lo perseguía. Los japoneses estaban ocupados despejando el sendero, atendiendo a sus propios heridos. A las 1142, Harold emergió en un camino de tierra. Estaba completamente perdido, febril por infección, alucinando parcialmente. Vio a su hija, Nancy, de 2 años, parada en el camino, extendiendo sus brazos regordetes hacia él. «Papá, arriba», decía ella, aunque Nancy apenas hablaba cuando él se fue. Harold caminó hacia ella, tropezando, cayendo de rodillas. Fue así como el jeep de reconocimiento americano lo encontró, un soldado demacrado de rodillas en medio del camino, extendiendo sus brazos hacia la nada, llorando y llamando a Nancy. Los soldados del jeep, de la 37ª División de Infantería, casi le dispararon. Un hombre cubierto de sangre, delirante, podría ser una trampa japonesa. Fue el Sargent Tony Banedari de Brooklyn quien notó el uniforme americano hecho jirones. «Es uno de los nuestros». Cargaron a Harold en el jeep, su peso corporal ahora de solo 103 libras, fácil de levantar incluso para un solo hombre. Harold murmuraba sobre dedos y cinturones y un guardia japonés que les disparó a sus propios perros.
El hospital de campaña estaba a 8 millas de distancia, una colección de tiendas que luchaban contra el moho y la humedad constantes. El cirujano, Major Thomas Wetman de Boston, observó la mano de Harold con disgusto clínico. Gangrena, anunció. Toda la mano tiene que irse. La amputación tomó 23 minutos. Harold estaba consciente pero sedado con morfina, observando cómo su mano izquierda era removida con el desapego de alguien viendo a otro ser operado. Cuando terminó, miró el muñón vendado y dijo, al menos Yamamoto no puede tomar más dedos. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas. La historia de Harold estrangulando a un comandante de campo de prisioneros con su propio cinturón se extendió a través de la división como fuego en hierba seca. Para cuando llegó al cuartel general del cuerpo, Harold había matado a 3 guardias con sus propias manos y liderado una fuga masiva. La verdad era más compleja y menos heroica, pero el ejército necesitaba héroes, especialmente héroes inesperados que mostraran que cualquier soldado americano podía levantarse en las circunstancias correctas. El 3 de abril de 1945, 3 semanas después de su escape, Harold fue visitado por un corresponsal de guerra del Chicago Tribune. La entrevista fue surreal. Harold, todavía recuperándose, con 20 libras por debajo de su peso normal, su muñón todavía drenando pus a través de los vendajes, fue fotografiado sonriendo y sosteniendo su corazón púrpura. El titular decía, héroe de Iowa escapa del infierno japonés. No mencionaba que había vomitado durante su primer combate o que se había escondido en una letrina. No mencionaba a Private Tanaka salvándolos de los perros. Ciertamente no mencionaba a los 5 hombres abandonados para morir. El 28 de abril, el coronel Robert Schenck lo visitó personalmente para informarle que estaba siendo recomendado para la Estrella de Plata. Harold quería rechazarla. No soy un héroe, señor. Solo estaba tratando de no morir. Schenck, un hombre que había visto suficiente guerra para reconocer la verdad cuando la escuchaba, respondió, hijo, la mitad del heroísmo es solo negarse a morir cuando es más fácil hacerlo. Toma la maldita medalla. La ceremonia de premiación fue el 15 de mayo de 1945, una semana después del Día B en Europa. Harold estaba de pie en una plataforma improvisada, su uniforme colgando de su marco todavía demacrado, mientras el general Walter Kruger le prendía la Estrella de Plata. En medio de la ceremonia, Harold vio una mariposa aterrizar en el podio. Una mariposa monarca, miles de millas fuera de su rango normal. La observó mientras Kruger leía la citación, hablando de valentía extraordinaria y desprecio por la seguridad personal. Harold no escuchó ninguna palabra. Estaba pensando en cómo las mariposas sabían a dónde ir a casa. El momento más absurdo llegó durante la sesión de fotos después. Un fotógrafo del Army Signal Corps quería una foto de Harold pareciendo feroz. Muéstranos cómo estrangulaste a ese bastardo japonés, instruyó el fotógrafo. Harold se paró allí, con un brazo, el izquierdo ahora terminando en un muñón, tratando de parecer feroz mientras sostenía un cinturón prestado de un oficial de suministros. La foto, que luego aparecería en docenas de periódicos, lo mostraba con una expresión que parecía más estreñido que feroz. Su hermana luego le diría que parecía que estaba tratando de recordar si había apagado la estufa. Harold fue enviado a casa el 2 de junio de 1945, llegando a San Francisco en el USS Comfort, un barco hospital lleno de hombres rotos de 100 maneras diferentes. Algunos sin piernas, algunos sin rostros, algunos con todas sus partes pero con mentes destrozadas más allá de la reparación. Harold compartía un camarote con un marine que había perdido ambos ojos en Iwo Jima. El marine, Tommy Kowalski de Chicago, sin relación con el sargento instructor de Harold, pasaba sus días narrando lo que imaginaba estar viendo. Hay una rubia en bikini sirviéndonos martinis, diría. Tiene piernas que llegan hasta aquí. Harold jugaba junto, describiendo mujeres imaginarias y bebidas imaginarias mientras el Pacífico pasaba invisible fuera de su ojo de buey. Des Moines, Iowa, no había cambiado. Las mismas tiendas, las mismas calles, el mismo olor a maíz y cerdo del corral de engorde en las afueras de la ciudad. Pero Harold había cambiado de maneras que no podía articular. Su esposa, Margaret, lo recibió en la estación con Nancy,
ahora de 3 años, escondida detrás de las faldas de su madre. Nancy no reconocía a este hombre delgado con un brazo que decía ser su padre. Lloró cuando él intentó levantarla, extendiendo los brazos hacia su madre. Fue el primer corazón roto de Harold en casa, pero no sería el último. El trabajo de carpintería era imposible con una mano. Su antiguo jefe, M.R. Henderson, lo intentó, Dios lo bendiga. Le dio a Harold trabajo supervisando, pero Harold no podía soportar mirar a otros hombres hacer el trabajo que él amaba. Podía sentir la madera en su mano fantasma, la suavidad del pino, la resistencia del roble. Renunció después de 3 semanas. Intentó vender seguros, luego automóviles, luego aspiradoras puerta a puerta. Cada trabajo terminaba igual, Harold parado en algún lugar, congelado, de vuelta en esa celda, oliendo la sangre y el bambú podrido. Las noches eran las peores. Harold despertaba estrangulando a Margaret, sus dedos, los que le quedaban, alrededor de su garganta, su mente de vuelta en esa choza con Yamamoto. Margaret aprendió a dormir en el sofá. Luego en la habitación de invitados. Luego, después de un incidente particularmente malo donde Harold la persiguió por la casa gritando en lo que él creía que era japonés pero era solo galimatías, en su hermana al otro lado de la ciudad. El alcohol ayudaba. O parecía ayudar. Una bebida para calmar los nervios se convirtió en 3 para olvidar. 3 se convirtieron en una botella. Harold descubrió que podía abrir botellas de whisky con una mano si las apoyaba contra el mostrador de la manera correcta. Era el único nuevo talento que había desarrollado desde la guerra. Para 1947, era conocido en cada bar en un radio de 10 millas. No como Harold el héroe de guerra, solo como Harold el borracho manco que a veces gritaba sobre dedos. Margaret se fue en 1948, llevándose a Nancy a vivir con sus padres en Nebraska. Los papeles del divorcio citaban crueldad mental, que era una forma educada de decir que vivir con Harold se había vuelto insoportable. Harold no contestó. ¿Qué podía decir? Que cada vez que cerraba los ojos veía la cara púrpura de Yamamoto. Que podía sentir el cinturón de cuero en su mano fantasma. Que a veces, en sus peores momentos, extrañaba la simplicidad de esa celda, donde al menos sabía quién era el enemigo. En 1950, sin hogar y viviendo en un Pontiac de 1938 que de alguna manera todavía funcionaba, Harold leyó en un periódico desechado que Private Tanaka Hiroshi había sido ejecutado por traición en Japón. El joven guardia que les había disparado a los perros, que les había dado una oportunidad, había sido rastreado por su propia culpa. Se había entregado, confesando su cobardía al no perseguir a los prisioneros fugados. Harold pasó esa noche sobrio por primera vez en 2 años, sentado en su auto, sosteniendo el artículo del periódico, llorando por un soldado enemigo que había mostrado más humanidad que la mayoría de los amigos que Harold había conocido. El punto más bajo llegó en el invierno de 1951. Harold fue encontrado casi congelado en un banco del parque en Des Moines, su muñón infectado por una herida autoinfligida donde había estado rascando obsesivamente. El hospital lo mantuvo por 72 horas. Una enfermera joven, no mayor de 20 años, lo reconoció por un viejo artículo de periódico. «Usted es el que estranguló al comandante japonés», dijo con algo parecido al asombro. Harold respondió, «No. Ese era alguien más. Yo solo soy el que sobrevivió». Pero la supervivencia, Harold estaba aprendiendo, era su maldito talento. Se negaba obstinadamente a morir sin importar cuánto lo intentara su cuerpo o mente. En 1952, un trabajador social del VA lo conectó con un programa para veteranos discapacitados. No era mucho, trabajo de oficina básico, archivo principalmente, algo que podía hacer con una mano. Pero era estructura. Se levantaba. Iba a trabajar. Volvía a su pequeño apartamento. Repetía. En 1955, Harold recibió una carta de Jimmy Peterson, el médico de combate tuerto que lo había salvado. Jimmy había llegado a casa, terminado la escuela de medicina y ahora dirigía una clínica en Minnesota. Invitó a Harold a visitarlo. Harold condujo 400 millas en su nuevo,
para él, Buick de 1949, llegando sin avisar a las 3 de la mañana. Jamie lo encontró durmiendo en el auto en el estacionamiento de la clínica, demasiado nervioso para tocar la puerta. Desayunaron en un restaurante donde Jamie dijo algo que Harold necesitaba escuchar. Todos estamos rotos, Harold. Algunos de nosotros solo somos mejores escondiéndolo. Los años 60 trajeron una extraña paz. No felicidad, sino la ausencia de miseria activa. Harold había encontrado un ritmo. Trabajo, apartamento, visitas ocasionales a una cafetería donde la camarera, Dolores, le guardaba tarta de manzana. Nancy, ahora adulta y madre ella misma, comenzó a escribirle cartas. No visitas, todavía no estaba lista para eso, pero cartas. Harold las guardaba todas en una caja de zapatos, leyéndolas cuando las noches se volvían particularmente oscuras. En 1968, durante las protestas contra Vietnam, Harold vio a manifestantes quemando sus tarjetas de reclutamiento en las noticias. Su primera reacción fue rabia. Luego algo más complicado. Entendía no querer ir a la guerra. Dios sabía que él no había querido ir. Pero también entendía que a veces no tienes opción y a veces, en los peores momentos, haces cosas que nunca pensaste posibles. Le escribió una carta al editor del Des Moines Register que nunca envió, diciendo, la guerra no te hace un héroe. Solo te muestra lo que ya eras o lo que podrías ser si te presionan lo suficiente. Margaret murió en 1972 de cáncer de ovario. Harold fue al funeral, parado en la parte de atrás, su cabello ahora completamente gris, su cuerpo encorvado por décadas de beber y mala nutrición. Nancy lo vio, asintió una vez, pero no se acercó. Su esposo, un contador llamado Robert, le dio a Harold una mirada que claramente decía no causes problemas. Harold se fue antes de la recepción. En el auto, se permitió imaginar una vida diferente donde había vuelto entero, donde las noches no estaban llenas de fantasmas, donde Nancy lo llamaba papá en lugar de Harold. En 1975, Harold conoció a otro veterano en el hospital del VA durante un chequeo de rutina. Joe Sullivan había estado en Bataan, había sobrevivido a la Marcha de la Muerte, pasado 3 años en un campo de prisioneros. Bebieron café terrible de máquina expendedora y no hablaron sobre la guerra. En cambio, hablaron sobre béisbol, sobre el precio de la gasolina, sobre cualquier cosa excepto las cosas que los habían roto. Se convirtió en una cita semanal. Café y no hablar sobre ello. Fue la terapia más efectiva que Harold había tenido. 1980 trajo un diagnóstico de enfisema. Décadas de Lucky Strikes, el humo usado para ahogar los recuerdos, habían cobrado su precio. El doctor, un hombre joven que no podía tener más de 30 años, le dio a Harold de 3 a 5 años si dejaba de fumar. Harold encendió un cigarrillo en el estacionamiento del hospital. ¿Qué eran 3 a 5 años más de esto? Pero entonces Nancy llamó. Había visto su nombre en los registros del hospital. Robert trabajaba allí ahora. Quería que sus hijos, los nietos que Harold nunca había conocido, supieran sobre su abuelo. No el héroe de guerra, sino el hombre real. Las visitas eran incómodas al principio. Los niños, Tommy de 8 años y Sarah de 6, miraban fijamente su muñón hasta que Nancy los regañaba. Pero los niños son adaptables. Pronto Tommy preguntaba si dolía, si podía sentir su mano perdida, si era verdad que había estrangulado a un hombre malo. Harold respondía con verdades parciales. Sí, a veces dolía. Sí, podía sentir la mano que no estaba. Sí, había habido un hombre malo, pero Harold no era bueno tampoco. Solo había estado asustado. El 14 de marzo de 1983, exactamente 38 años después del día en que Yamamoto le cortó los dedos, Harold tuvo un ataque masivo al corazón. Fue encontrado en su apartamento 3 días después por Dolores, la camarera de la cafetería, quien se preocupó cuando no apareció para su tarta semanal. Estaba sentado en su silla, una foto de Nancy y sus hijos en su regazo, su mano buena todavía agarrándola. El médico forense dijo que había muerto rápidamente, probablemente sin dolor. Dolores, quien lo conocía mejor de lo que nadie se daba cuenta, dudaba de eso.
Harold había vivido con dolor durante tanto tiempo que probablemente no habría reconocido su ausencia. El funeral fue pequeño. Nancy, sus hijos, Jenny Titterson, quien condujo desde Minnesota, Joe Sullivan del VA, Dolores, algunos otros veteranos que lo habían conocido en sus últimos años. El sacerdote, quien no había conocido a Harold, leyó la citación de la Estrella de Plata, hablando de heroísmo y valentía. Nancy lo interrumpió. Mi padre no era un héroe, dijo, su voz firme pero no desagradable. Era un hombre que sobrevivió a algo terrible e hizo algo terrible para sobrevivir. Pasó el resto de su vida tratando de entender cuál era cuál. Creo que eso es más valiente que cualquier medalla. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Iowa, sección 4, fila 17, tumba 23. Su lápida dice simplemente, Harold Sedtner, Traver, Ejército de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, 1917 a 1983. No menciona la Estrella de Plata. No menciona los dedos perdidos o la mano amputada. No menciona a Yamamoto o el cinturón o las décadas de pesadillas. Es una lápida entre miles, notable solo si sabes buscarla. Pero aquí está la verdad sobre el heroísmo, la verdad que Harold entendió en sus mejores momentos y olvidó en los peores. El heroísmo no es la ausencia de miedo o debilidad o falla. Es lo que haces a pesar de esas cosas. Harold Sedtner era un cobarde que encontró coraje, no porque quisiera ser un héroe, sino porque no quería morir. Mató a un hombre con sus propias manos, no por patriotismo o deber, sino por supervivencia pura y animal. Y luego vivió con eso por 38 años, lo cual podría haber sido el acto más valiente de todos. Pensamos en los héroes de guerra como hombres que cargan hacia ametralladoras o saltan sobre granadas. Pero a veces el heroísmo es más pequeño, más sucio, más complicado. A veces es un hombre asustado en una celda de bambú que hace algo impensable para vivir otro día. A veces es ese mismo hombre pasando décadas tratando de perdonarse por sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Harold nunca encontró ese perdón, pero tal vez eso también es parte de la historia. Tal vez el costo del heroísmo es llevar su peso para siempre. ¿Qué hace a un héroe? ¿Es el momento de acción o toda una vida lidiando con las consecuencias? ¿Es el hombre que estranguló a su captor o el hombre que crió a una hija lo mejor que pudo con los pedazos rotos de sí mismo que quedaron? Harold Sedtner fue llamado héroe, pero él habría sido el primero en decirte que los verdaderos héroes fueron los que no volvieron a casa. Danny Morrison quien le dio su anillo, Oro Watson quien cayó del árbol, Marcus Washington sosteniendo sus propias entrañas. Ellos pagaron el precio completo. Harold solo pagó en cuotas durante 38 años. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre hombres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias cuando no tuvieron otra opción. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Harold Sedtner no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, no como estatuas perfectas de heroísmo, sino como seres humanos imperfectos que hicieron lo que tuvieron que hacer. Y tú estás ayudando a hacer eso posible. Harold nunca quiso ser un héroe. Solo quería volver a casa. El hecho de que lo lograra, roto pero respirando, podría ser la victoria más honesta de todas.